Chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de la materia de filosofía de la educación. Vamos a estar abordando todo lo concerniente a estas cuestiones filosóficas, a estas escuelas que datan dentro de la que es la época medieval, las cuestiones que tratan referentes a la existencia de Dios, al cristianismo, de qué manera se engloba después de estos primeros filósofos de la etapa antigua. Recuerden que hemos estado abordando las cuestiones de las etapas de la filosofía, abordando la fase de la etapa de la antigüedad, de la etapa medieval, la época moderna, ¿sí? La época contemporánea, de qué manera viene englobada cada uno con sus representantes, y que es importante este preámbulo y tener el conocimiento de qué manera ha ido la evolución transitoria de esta disciplina para poder entender el mundo moderno y la actualidad, ¿sí?, sobre estas cuestiones filosóficas y sobre todo en el ámbito educativo que hemos venido abordando, ¿verdad? Estas cuestiones de análisis crítico, reflexivo y analítico que nos permiten, sobre todo estas cuestiones de filosofía medieval, donde vamos a abordar algunos puntos básicos referentes a la patrística y referente a la escolástica. Dentro de lo que son la filosofía medieval, dentro de lo que son sus características de manera muy general, la mayor parte pues estaba dedicada a demostrar la existencia de Dios, este ser supremo, ¿verdad? Quienes somos creyentes tenemos esta fe y existen dentro de lo que es entre la fe y la razón, ¿verdad?, a tener este Dios como un ser, esta entidad, esta verdad suprema, y cómo para ello en esta época se recurrió a textos sagrados, a la lógica de Aristóteles, al argumento ontológico como principales métodos para hallar las respuestas. El origen de la filosofía medieval recibe este nombre porque se produce desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, hasta la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. En el plano cultural, Occidente pierde el conocimiento de la lengua griega y de gran parte del legado filosófico, científico, antiguo, ¿verdad? Dentro de lo que son estos puntos básicos que vamos a estar abordando, dentro de lo que es la fe contra la razón, esta filosofía de la Edad Media, que es la etapa menos glamorosa, ¿verdad?, en lo que se conoce como la etapa del pensamiento, que es necesaria para entender, chicos, la génesis de las ideas modernas que surgen como una evolución lógica. De qué manera existen tres periodos que abarcan la edad alta, media, que comprende del siglo V al siglo X. Posteriormente viene el periodo de la edad media plena, abarcando del siglo XI al siglo XIII, y la edad media baja, ¿sí?, desde entonces hasta el final de la Edad Media, por el siglo XV más o menos, ¿sí?, donde vamos a ir abordando la parte filosófica y teológica, de qué manera, ¿sí?, en París inicia una producción intelectual, Tomás de Aquino, ¿sí?, que es célebre por la adaptación que tiene de la filosofía de Aristóteles al pensamiento cristiano de la escolástica, y de qué manera, ¿sí?, parte de la teología a través del estudio, ¿verdad?, de todo lo relacionado con Dios, y cómo la filosofía viene todo este estudio a partir del hombre, ¿sí?, de sus verdades, de estos dogmas que no se discuten. Viene a partir de Santo Tomás de Aquino 5 vías de la existencia de Dios. Vamos a ir viendo estos 5 puntos, primeramente por el movimiento, cómo todo existe a través de un movimiento, a través de un ser superior que es Dios, todo rige a través de Él, ¿verdad? El segundo es por la causa eficiente del ser
¿sí? La tercera es por lo posible, por lo necesario. La cuarta es por los grados de perfección. No existe otro perfeccionamiento, otro ser supremo como lo es Dios. Y otro es por el gobierno del mundo, como este origen, ¿verdad?, del movimiento que habla que todo es movido por otro motor, todo englobado y gira al ser supremo. Cómo existe la causa existente, cómo existe todo a causa de otro ser, de qué manera se conlleva y cómo es por lo posible y lo necesario de no ser pasa a ser, de qué manera vienen estas cuestiones filosóficas, cómo se da este gobierno del mundo por un orden de la naturaleza, por una inteligencia suprema, de qué manera nos permiten a través de estos puntos básicos que vamos a ir hablando de la escolástica y de la patrística para ir comprendiendo y diferenciando a partir de estas similitudes y de estas cuestiones de la filosofía medieval que abarca aproximadamente 1000 años. Son cuestiones complejas, siempre les he comentado que hablar de temas filosóficos son profundos, ¿verdad? Dentro de esta cuarta sesión vamos a estar abordando dentro de lo que es estos puntos en cuanto a la vanguardia, en cuanto a los cambios, en cuanto a los puntos de transición que nos van a permitir qué es la fe en la filosofía medieval, cuáles fueron las fuentes principales de la filosofía medieval, de qué tratan estas ideas y estos puntos básicos para poder entender primeramente vamos a abarcar la patrística, como su nombre lo dice, ¿verdad? El mismo término viene de la palabra padre, que se refiere patrística, padres de la iglesia, ¿sí? Primeramente establece las bases de la iglesia. Punto número 2, desarrollado por San Agustín de Hipona, ¿sí? Es decir, quien toma la teoría de Platón para estructurar posteriormente su pensamiento, que es el que vamos a estar analizando. Número 3, la relación que se da como subordinación de la fe que está por encima de la razón. Es decir, primero hay que creer para poder entender, ¿sí? Se desarrollarán 3 planteamientos. Primero, el providencialismo, es decir, la voluntad de Dios. 2, el libre albedrío, que tenemos como sujeto libres de elegir el destino, que vamos a entender la causa del pecado, de qué manera debemos de conducirnos, ¿verdad? Las cuestiones del bien, las cuestiones del mal. Y tercer planteamiento, el cuerpo como la cárcel del alma, que es gobernada por Dios. En la parte de la escolástica, que va más a la vanguardia, más a la cuestión del cambio, va a estar fundamentada a la iglesia, a los dogmas, a esas verdades que no se discuten, que ya están establecidas, ¿sí? Se fundamenta a la iglesia por medio de esos dogmas, ¿sí? Su principal representante es Tomás de Aquino, tiene todas estas cuestiones de las ideas aristotélicas. La fe con la razón es complementaria, ¿sí? A diferencia de en la patrística, ¿verdad?, donde había una subordinación, donde la fe estaba por encima de la razón. En estos planteamientos de la escolástica, en las que iniciamos hablando, vienen estos planteamientos de las 5 vías, ¿sí? Abordábamos el movimiento donde todo se mueve por alguien, donde Dios es el primer motor del movimiento, la vía de la causalidad eficiente, que es la causa incausada, la vía de la contingencia, la vía del grado o perfección, no hay otro ser más perfecto que Dios, y la vía de la finalidad, ¿sí? Y en base a esto vamos a darnos cuenta de las 3 leyes que rigen dentro de lo que es la ley eterna, que es la ley por Dios, la esencia natural, que es la esencia del ser humano, ¿sí? Y la ley humana, que está creada conforme a la evolución de la sociedad. Entonces, vamos a ver estos planteamientos de las 5 vías a partir de la escolástica y las 3 leyes que rigen a partir de la ley eterna, la ley natural y la ley humana.
En esta cuarta sesión vamos a tener la oportunidad, jóvenes, de ir analizando dentro de lo que son estas dos escuelas, sus características, sus representantes. Vamos a estar analizando a partir de distintas lecturas, distintos esquemas que nos van a permitir estos planteamientos, estas diferencias y estas características propias de la época medieval de la filosofía con la disciplina teológica, que tiene una gran cuestión importante en el ámbito de la educación. De qué manera los monjes, de qué manera en los monasterios seguía prevaleciendo toda la cuestión de la filosofía y cómo llevaban todos los textos grecorromanos una vez de la caída de Constantinopla, cómo se llevan y se transcriben al latín, ¿sí? Para poder tener todas estas cuestiones de Aristóteles y poder así, a partir de todos estos continentes, de todas estas cuestiones, ¿sí?, occidentales, el poder analizar a partir del cristianismo, a partir de los padres de la iglesia, poder, ¿sí?, analizar, el poder exponer estos dogmas que eran incuestionables a través de las escrituras, a través del evangelio. Primeramente, ¿verdad? Claro que los padres de la iglesia, los monasterios, era llevar la palabra de Dios, era realizar investigaciones, era compartir en las universidades de Oxford, en las universidades de Salamanca, en cuestiones que eran necesarias transmitir, sobre todo en cuestión educativa, y de qué manera lleva este auge en la teología para poder, no tanto la cuestión filosófica, sino la cuestión teológica, y poder entender así este ámbito de la fe y la razón, ¿sí?, en esta época medieval. De qué manera fue posible rescatar todas las ideas de estos filósofos clásicos y cómo a partir de este periodo de la transición, ¿sí?, a partir de la patrística, a partir de la escolástica, fue posible tener el conocimiento de estos filósofos y que posteriormente los teólogos pueden transmitir las ideas principales para poder pasar a estas épocas, ¿sí?, modernas y a estas épocas necesarias para tener el conocimiento, ¿sí?, y las bases que sentaron filosóficamente en este ámbito y en estas disciplinas. Dentro de lo que es la patrística, hablábamos de que es una fase de la filosofía y pedagogía cristiana, porque precisamente es una parte del método de cómo enseñar en las universidades, de cómo llevarlos, ¿verdad?, a este conocimiento teológico y filosófico, ¿sí? Dentro de lo que es la fase de la filosofía y la pedagogía cristiana, la doctrina de los padres de la iglesia acoge todo el pensamiento cristiano del siglo II al siglo VI en la patrística, ¿sí? De qué manera dan los rasgos generales del pensamiento, los cristianos, la teología, la moral en lo correcto. Los cristianos deben, dentro de lo que son a sus obispos, ser sostenidas por la fuerza, si es necesaria, del derecho, la obligación de convencer al mundo de su verdad, ¿sí?, dentro de lo que es la cuestión de la patrística. Dentro del cristianismo sobrevive el monasterio, el periodo de transición en la cultura, permanece, ¿sí?, paulatinamente en Europa, Medio Oriente, sobrevive la filosofía, se desarrollaron y se preservaron esos textos grecorromanos al árabe, son traducidos, ¿verdad?, al latín, esos traductores de Toledo, y paulatinamente es en el Renacimiento donde es llamada la escolástica, donde se armoniza el conocimiento clásico, esas fuentes de revelación, esas sagradas escrituras, donde se da este método pedagógico llamado la escolástica, ¿sí? Tiene sus orígenes en el año 1100 de la era, esa escolástica temprana, ¿sí?, donde está influenciada por las ideas de Platón,
donde se desarrolla en monasterios, donde está Pedro de Damián, Lombardo, Cortés, en Carlomagno. Se encuentran esas universidades que hablamos de Oxford, de Salamanca, donde se forman los teólogos, donde se explora la naturaleza, la realidad, donde está la mirada del mundo religioso, donde los escolásticos es esa persona estudiosa, ¿sí? Donde está esa teología, donde se desea aclarar temas de autoridad, ¿sí? Porque es ahí en el siglo V donde se da esa crisis en Europa, donde se suscita esas invasiones de los bárbaros, donde se da esa caída del imperio de Occidente, donde se da esa decadencia histórica europea y donde en los monasterios el cristianismo sobrevive y se rescata. ¿Sí? Se da la autoridad definitiva para resolver disputas. La opinión de los padres de la iglesia no se podía cuestionar. Son los dogmas de los que venimos hablando. Esos pasajes de la Biblia, esos discursos para clarificarlos, para posicionar los métodos de la escolástica, las verdades dadas, aclaradas, reveladas. Se dan las lecturas, esos comentarios. Se realizan las preguntas, las cuestiones, se realizan discusiones. Está la preocupación más importante de la época, ¿sí? Se da el esplendor de la escolástica a partir de dos órdenes. Algunos ejemplos que vienen son las de los dominicos, ¿verdad? Que está fundada por Domingo de Guzmán y que ellos vestían, los dominicos, de blanco y negro, ¿sí? Y que eran conocidos Alberto el Grande, el maestro de Car y Tomás de Aquino, dentro de lo que es la escolástica. Y los franciscanos que se vivían y que vestían con una túnica color marrón, ¿sí? Que fue fundada por Francisco de Asís y que eran conocidos Roger Bacon, Ramón Llull y Guillermo de Oca. Ellos se dedicaban primeramente a la predicación, después a la investigación, a la documentación y a aclarar las polémicas religiosas, ¿sí? Este es un puente importante de tránsito, es una cuestión de que se vieron beneficiados, ¿verdad?, por el conocimiento de la filosofía aristotélica, al rescate de esos textos que pueden o no reintegrarse al conocimiento de esa época, de esa fe cristiana. Es una síntesis del catolicismo de Aristóteles con la gran influencia de la educación europea. Aquí vamos a realizar una pregunta, chicos, con la que siempre hemos partido, con la que siempre iniciamos una pregunta de introducción en cada una de nuestras sesiones, donde realmente uno es libre para cuestionarse los dogmas religiosos, ¿sí? Este periodo es amplísimo, ¿sí? Y habla de esas dificultades teológicas, de esas disciplinas por excelencia. Ya posteriormente se le da una vuelta al humanismo, que es lo que vamos a tratar en nuestras últimas sesiones, ¿verdad? Dentro de la que es la escolástica y cómo se basa en la ciencia y la teología, cómo se conformaba plenamente en este siglo XIII, cómo el método escolástico se basaba en la autoridad y la razón, cómo su finalidad era enseñar una verdad al hombre y una verdad revelada, cómo la elección, el estudio de un texto era escogida en la Sagrada Escritura, cómo se iniciaba con la lectura comentada del maestro en su perspectiva filosófica, gramática y semántica, cómo la educación, la formación escolástica intenta probar que no existen indiferencias entre razón y revelación, cómo las dos bases fundamentales del conocimiento escolástico eran la autoridad, la revelación, la razón, y cómo la revelación se fundaba en las Sagradas Escrituras, en las conclusiones de los concilios, en el pensamiento de los padres de la Iglesia y en definitiva en la tradición. El pensamiento escolástico, chicos, la filosofía alcanzó su culminación con la obra del pensador más importante de toda la Edad Media, Santo Tomás de Aquino. Por primera vez la razón parecía liberarse de su servicio del dogma cristiano y alcanzaba de forma neutral el problema del ser, el universo o el acontecimiento humano. Sin embargo, ello no lo impidió presentar a la filosofía como un modo de conocimiento plenamente autónomo, capaz, por un lado, de concordar con la teología,
¿sí? El pensamiento de Santo Tomás partía de la superioridad de las verdades de la fe y sobre el raciocinio. Aquí, chicos, viene la parte importante de esta época. Voy a estar asignando, como les comenté en plataforma, las distintas actividades complementarias para una mejor comprensión de este tema. Así que, chicos, continuamos en las distintas plataformas.